Buenos días, Dios les bendiga a todos. En este día vamos a compartir una figura o una metáfora preferida de las Escrituras. Vamos a hablar de Jehová como nuestro pastor. Leeremos el Salmo 23. Hay que recordar que este Salmo 23 fue escrito por el rey David, quien antes de ser rey fue pastor. Así es que cuando él habla de lo que Dios ha sido para su vida, va a utilizar algo que él vivió. La palabra es para nuestro corazón. La Biblia es un libro espiritual escrito para los que creen. Y por eso hoy nosotros, como creyentes de las Escrituras, vamos a recordar lo que significa que Jehová, que nuestro Dios, el gran yo soy, sea nuestro pastor. El Salmo 23 y versículo 1 comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En San Juan capítulo 10, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Esos dos textos de las Escrituras, tanto el Salmo 23 como Juan capítulo 10, se complementan. En el Antiguo Testamento se presenta a Jehová como el pastor, el gran yo soy, el Dios trino. Y en el Nuevo Testamento se presenta a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, como el buen pastor. Pero vamos a ver qué decía David, qué dice la Biblia sobre nuestro Dios como pastor. Declara el texto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a ver las tres cosas que un pastor tenía que hacer por sus ovejas. Y las tres cosas son simples. El pastor cuidaba, el pastor dirigía y el pastor protegía. ¿Por qué razón? La Biblia, cuando habla sobre el hombre, habla del hombre como oveja. De hecho, al hablar de nuestra separación hacia Dios, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las ovejas en Palestina no podían vivir sin el cuidado de un pastor. Las ovejas no son como aquellos animales depredadores que pueden buscar por sí mismas su presa o su comida. Las ovejas solas y sin amparo serían fácilmente robadas de un rebaño o asesinadas para tomar su lana, o algún animal, un lobo o el león en aquel tiempo, en aquella época, podía quitarle la vida. Como las ovejas no tenían garras ni defensa alguna para poder sobrevivir, obligatoriamente necesitaban tener un pastor. Dependían del pastor para absolutamente todas las cosas. Así es que el pastor les llevaba para darle agua, les llevaba para darle comida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Significaba que para esa oveja todo lo necesario para vivir se lo suplía su pastor. Si necesitaban pastos, el pastor le dirigía el pasto. Si necesitaban agua, el pastor le llevaba donde estaba el agua. Y la aplicación es que nuestro Dios, como pastor, es capaz de darnos lo necesario, todo lo necesario para que podamos subsistir. Y no hablo únicamente en forma física, hablo en forma espiritual. Nuestro Dios nos da lo que necesitamos, el alimento espiritual que necesitamos. Noten que habla de agua, y en la Biblia el agua es símbolo de la presencia abundante del Espíritu Santo. El salmista en otra ocasión dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así que está hablando no de una sed física, sino la sed que tiene el alma, la sed que tiene el corazón por Dios. Nuestro Dios también es capaz de darnos esa satisfacción que nuestra alma necesita cuando se sienta completamente vacía. Dios es un Dios que suple. De hecho,
La Biblia tiene muchos ejemplos de formas en que Dios maravillosamente alimentó a su pueblo. De hecho, en el desierto estuvo 40 años dándole maná, una especie de alimento que cada día lo retiraban, preparaban su comida. Lo interesante era que fue un alimento conforme a la necesidad del pueblo. Estaban en un desierto y Dios les mandaba algo liviano porque tenían que caminar, tenían que mover el campamento. Lo que nos indica que es que Dios nos da lo necesario de acuerdo a tu circunstancia. Dios nunca te dará más allá de lo que necesitas. Dios te va a dar lo que necesitas en el momento oportuno. La Biblia habla, por ejemplo, de Elías, un profeta que Dios lo estuvo alimentando, enviando cuervos que le llevaban pan y agua. Está la historia en 1 de Reyes, capítulo 17. Pero luego, cuando Dios determina que ya los cuervos no iban a llevarle agua, iban a llevarle pan, entonces Dios lo envía a una viuda. Aquella viuda tenía 2 jarras y con aquellas jarras, una con algo de harina, otra con aceite. Dios proveyó para que esa jarra siempre tuviera aceite y la otra jarra siempre tuviera harina. Así es que por muchos días Dios estuvo amparando y estuvo alimentando a su siervo Elías. ¿Qué significa esto para ti y para mí? En el Nuevo Testamento Jesús dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios alimenta a su creación en estos tiempos difíciles, aunque quizás tú has perdido tu trabajo, o a lo mejor en este tiempo pues no puedes cobrar como antes cobraba, no puedes salir a la calle a ganarte la vida como antes lo hacía, recuerda que Dios ha prometido suplirte y ha prometido cuidar de ti. Recuerda que Dios te dice que no te afanes, que no tengas preocupación, no tengas ansiedad, porque tu Dios, que es un Dios real, va a tener para ti lo necesario. De alguna manera Dios abrirá puertas. De alguna manera Dios te dará lo que necesitas. Exactamente lo que necesitas. Porque Jehová es tu pastor y nada te ha de faltar. Luego dice la Biblia: confortará mi alma. Leímos el verso 2 que dice: en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego dice la Biblia, el verso 3, confortará mi alma. La primera parte del texto. ¿Qué es confortar? Confortar es aliviarnos. Confortar es darnos reposo. No hay nada como el alivio que Dios nos da en el corazón. De hecho, toda la palabra de Dios es un alivio para nuestras vidas. La Escritura dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Toda esta palabra y la que estoy ahora discutiendo y hablando contigo, más bien enseñando, nos da paciencia para esperar en Dios. Nos da consolación, pero sobre todo nos da la esperanza. La Biblia nos enseña entendemos que los hombres de Dios, los que creen, son hombres que tienen siempre esperanza. Somos positivos, esperamos cosas mejores, porque de hecho Dios tiene cosas mejores para todos aquellos que creen y confían en su persona. Dios te aliviará en este tiempo. Dios te dará esperanza en este tiempo. Pero además de eso, dice la Biblia que el pastor me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuáles son las sendas de justicia? No es otra cosa que el camino correcto. El camino que Él sabe por dónde puedes andar, el camino adecuado. Cuando vemos en la Biblia que hubo 3 rutas para llegar desde Egipto, cruzar el
el desierto y llegar hasta la tierra prometida o Palestina, habían 3 rutas. Una ruta junto al mar Mediterráneo, otra ruta exactamente por el centro y otra ruta al sur, bordeando el Sinaí. Lo interesante es que la ruta más larga fue la ruta que Dios le dio al pueblo. No eligió la más corta, que era la ruta norte, sino que Dios en su sabiduría, y Él solo sabe por qué lo hace así, le hizo caminar por el lugar más lejos. A veces Dios nos lleva por diferentes lugares porque Él únicamente, repito, sabe de qué forma tratarte a ti. Dios sabe cómo tratar a cada una de sus criaturas. Y para algunas personas, los caminos son más difíciles, para otras personas son menos difíciles. Y la verdad es que los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. En realidad, la Biblia nos enseña que su forma de actuar es inescrutable. No podemos comprender a cabalidad lo que Dios hace. Lo que sabemos es que Dios nos ama. La Biblia dice que sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. En los caminos de Dios, Dios puede llevarnos por momentos en que usted se sienta solo. Puede llevarnos por lugares de peligros. A lo mejor usted en estos tiempos ha estado orando, claro que sí, para que Dios le guarde y le libre del mal, le libre de esta enfermedad. Pero ¿saben qué? Nuestro Dios nos libra de muchas formas diferentes. Una de ellas es que no te toque esa experiencia. La otra es que te toque la experiencia. Podemos hablar de una ilustración, un ejemplo que está en las Escrituras, y fue cuando 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes hebreos que le cambiaron el nombre de nombres hebreos a nombres de dioses babilónicos, allá en el cautiverio de Babilonia. Se negaron a adorar una estatua de oro que hizo el rey Nabucodonosor. El que se negaba a adorar esa estatua de oro era lanzado a un horno ardiente. Obviamente perdía su vida. Así que estos jóvenes fueron arrestados porque no querían doblar sus rodillas ante ese ídolo. Y cuando fueron arrestados, se les dijo que si no adoraban al ídolo, serían lanzados al lago. Al horno de fuego, no al lago, al horno de fuego. ¿Qué ocurrió? Aquellos jóvenes se negaron y le dijeron literalmente al rey: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Un desafío directo al rey, más que rey, aquel gran emperador. Y la segunda parte de Daniel 3:18 es sorprendente porque dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es interesante porque estos hombres decían: no lo haremos, Dios nos puede librar, nos libra de tu mano, pero si acaso Dios no nos libra, si no lo hace, de todas maneras, no serviremos a tus dioses. ¿Qué ocurrió? Aquellos 3 jóvenes fueron lanzados al fuego. Y cuando fueron lanzados al fuego, el rey con asombro miró y se dio cuenta que en vez de 3 habían 4. Y el cuarto, dice el rey, es semejante a hijos de los dioses. Y cuando el rey vio eso, maravillado, mandó y llamó a los 3 jóvenes desde cerca del horno ardiendo, y salen sin que el fuego les hubiera tocado, sin que sus ropas siquiera olieran a algo quemado. Quiere decir que en la oración Dios los metió en el fuego, pero los acompañó dentro del fuego. Por lo tanto, es posible que en situaciones como esta puedas hasta enfermarte, pero quiero decirte que si te enfermaras, Dios te acompañará en tu enfermedad. Es otra forma de Él glorificarse. No siempre que tú oras para que Dios te libre de algo, te librará en la forma que tú entiendes que te va a librar. Dios te puede librar de muchas maneras. Y una de estas es que teniéndolo y estando, como quiera, Dios esté contigo para que eso no pase de ahí. Dios tiene formas de enseñarnos. Dios tiene formas de actuar.
Eso está en su soberanía. Luego el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora pasa del plano de la alimentación, del plano de darte la comida, el agua que necesita tu alma, a la parte de cuando llegas al lugar de gran peligro. El valle de sombra de muerte, hubo y hay valles que eran tranquilos, pero hay valles que la oveja peligraba, ya sea por la oscuridad, que era ser tan oscuro el camino, era más fácil que cualquier animal cazador pudiera tomar alguna oveja. O a veces los caminos eran muy estrechos, era fácil que pudiera irse por un risco. Sin embargo, en ese momento, en ese valle de sombra de muerte, y pienso en David que escribe este salmo, los momentos en que él tuvo situaciones parecidas a un valle de sombra de muerte, cuando fue perseguido, cuando le atacaban otros enemigos, cuando le rodeaban ejércitos, cuando uno de sus hijos le traiciona y quiere matarle. Todos fueron momentos de sombras de muerte, donde el peligro era más evidente y más grande. En nuestra vida habrá momentos de sombras de muerte, de peligros de cualquier tipo. Pero en esta ocasión, pues, el peligro que quizás estamos enfrentando es el peligro de esta enfermedad. ¿Qué dice el salmista? ¿Qué dice la Biblia? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiere decir que el salmista, aunque tenía el peligro de frente, como quiera, no tenía temor. La razón del temor no era su valentía o no era que no tenía temor porque tuviera un buen ejército. La razón de que se sentía sin temor era porque Dios estaba con él. En este tiempo no tienes por qué tener temor. Debes confiar en que Dios está contigo. Es interesante, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara o el shebet lo usaba el pastor para dos cosas. La usaba para contar sus ovejas, la usaba para separar su rebaño y la usaba para defender el rebaño. Dios es un Dios que conoce por nombre a sus ovejas. Dios es un Dios que ha contado no solo el número de las estrellas, sino tiene bien claro quiénes son sus hijos. Y Dios está para protegerte, dice la Biblia, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En Juan capítulo 10 y versículo 3, hablando de Jesús como pastor, dice que las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dios conoce tu nombre. Dios sabe tu dirección. Dios sabe dónde estás. Y entender que Dios es tu defensa y entender que Dios ha prometido estar contigo. Jesús le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entender que Dios está a tu lado y entender que Él te defiende debe quitarte todo temor. Si la Biblia dice que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu otro lado, pero a ti no llegará. Si la Biblia dice que plaga no tocará tu morada. Si la Biblia dice que Dios te protege como la gallina protege a sus polluelos, créele al Señor. No tengas temor, no tengas miedo. Dios es el Dios que nos pastorea en el tiempo de descanso y también el Dios que nos pastorea en medio del valle de la muerte y a través del valle de la muerte. Nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora, dice las Escrituras, del enemigo de las almas. Y luego entramos al verso 5. Es un verso interesante porque ahora Dios va a pasar de pastor a un pastor anfitrión. O vamos a decirlo de la siguiente manera. Luego que el salmista ha oído y ha testificado más bien de todas las cosas que Dios ha hecho en su vida,
porque es un salmo en retrospectiva donde el salmista va contando su experiencia. De momento usa la imagen de el anfitrión para él explicarse cómo se siente en su corazón con un Dios que le ama tanto, con un Dios que le prospera tanto, con un Dios que le cuida tanto. Y la forma en que él va a decirnos cómo se siente su alma, su corazón con respecto a Dios, es, repito, utilizando la imagen del anfitrión. ¿Qué hacía el anfitrión? ¿Qué hacía una persona que iba a recibir un huésped en su casa, una visita? En aquel tiempo, entre las cosas que hacía era ungirlo con aceite y lavarle los pies. Le lavaba los pies porque venía de caminos que no estaban asfaltados. Usaba sandalias, sus pies estaban llenos de polvo. Estaba sudado, pero por lo tanto, cuando llegaba a una casa era algo de educación poner aceite sobre su cabeza que le daba cierto refrigerio y lavar los pies. Y luego lo invitaba a la casa y a la mesa. Y en la mesa le daba los alimentos. Y vamos entonces a mirar qué es lo que dice el salmista acerca de Dios. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Noten las figuras. El salmista podía tener muchísimos enemigos y cuando una persona tiene enemigos o tiene dificultades, se le quita el apetito, no quiere comer, no quiere dormir. Lo menos que tú piensas hacer es una fiesta cuando tienes dificultades. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que Dios para él le trataba de tal manera que le preparaba un banquete en medio de sus angustiadores y que incluso le ungía la cabeza y la copa no solo le echaba el vino, sino que en abundancia rebosaba. Quiere decir que en medio de las circunstancias más adversas, él sentía que Dios le trataba haciendo una fiesta delante de los enemigos, una fiesta delante de los peligros más grandes. Es el gozo de la salvación. La paz de Dios es tan grande, tan poderosa, que Dios te hace que te sientas como si estuvieras en fiesta. Jesús lavó los pies de sus discípulos, hizo de anfitrión. Jesús envió el Espíritu Santo más adelante. El aceite es tipo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos ama tanto, que nos cuida tanto, que es nuestro anfitrión, que nos da un banquete de paz y un banquete de esperanza. La Biblia notamos que cuando Jesús multiplicaba el pan siempre sobraba, cuando multiplicaba los peces siempre sobraba. Dios es un Dios que da en abundancia, da abundancia de paz. La aplicación es que Dios es tu anfitrión. Anímate. El último verso es un verso que habla de la actitud positiva que tenemos en relación de reconocer que Jehová es nuestro pastor. Dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta experiencia se va a repetir a lo largo de desde toda su existencia. Dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. La palabra seguir aquí significa simplemente perseguir. Así como él perseguía a sus enemigos, lo que dice es que la misericordia y el bien le van a perseguir. No es que él está buscando la misericordia, no es que él está buscando el bien, sino que Dios va a perseguirle con misericordia y Dios va a perseguirle con bien todos los días de la vida. Dios te va a perseguir. Dios nos persigue con tranquilidad, nos persigue con paz, nos persigue con su gracia. El temor debe desaparecer de nuestro corazón al entender estas verdades bíblicas. El temor debe desaparecer de tu vida y entender que no tienes por qué esperar desgracia, sino esperar
que lo trágico se convierta en bendición. En el Nuevo Testamento, Jesús lleva a una dimensión más alta el tema de Jehová es mi pastor. Cuando Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo dio la vida por ti. Jesús es el Señor que murió por tus pecados. Jesús es el Señor que conoce a sus ovejas. Jesús es tu Salvador. Vino a buscarte y a salvarte. En estos tiempos son tiempos de arrepentimiento. Me parece que Dios ha hablado muy fuerte permitiendo esta situación del virus. Para muchas personas esta situación ha sido para encontrar su fe. Para otras personas pues ha sido confusión. No hay duda que ha habido dolor, pero como explicaba la semana pasada, Dios sabe cómo hacer las cosas. Ora con tu familia. Seguro que has descubierto nuevos amigos, seguro que has descubierto cómo orar si no sabías orar. En este día te invito a que invoques el nombre del Señor y que te acuerdes, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Te dará consuelo cuando necesites consuelo, te protegerá cuando necesites protección y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Confía en el Señor. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar para que Dios te dé la seguridad de que está a tu lado, que no tienes nada por qué temer. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por recordarnos que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra defensa en el valle de la muerte. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque aún tú nos das un corazón que puede festejar en tiempos difíciles, aderezando mesa, ungiendo nuestra cabeza y dándonos una copa rebosante. Te damos gracias, Señor, porque creemos que el bien nos espera, la misericordia nos espera, porque tú lo has dicho. Te damos gracias, Padre, por Jesús nuestro Señor y Salvador. Oro para que tú toques cada corazón y hables a cada vida. Oro para que te sigas glorificando y oro para que tengas misericordia y ya el plazo de esta enfermedad acabe, Señor. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado.